En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas y vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales. En el país se viola la ley. Desde el 2004 está vigente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, cuyo objetivo es que todo ciudadano, cualquiera, pueda acceder a la información pública. Sí, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las denominadas organizaciones no gubernamentales, ONGs. Acudimos a 11 instituciones y solicitamos información desde la Fiscalía General del Estado hasta la empresa de medios públicos, pasando por el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Salud Pública. El resultado, solo 3 instituciones respondieron, pero de estas, ninguna respondió la información completa. El resto de instituciones respondieron parcialmente, con negativas, nos direccionaron a sus páginas web, entregaron información que no correspondía a la solicitud y en el caso del Ministerio de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y SECOM, hasta ahora guardan silencio. El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, confirma que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y precisamente es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Y nos hemos dado cuenta que la garantía del acceso al derecho a la información pública en el país es muy baja. Vemos que las instituciones públicas no otorgan la información solicitada o no lo hacen en los plazos establecidos por la ley, y en este porcentaje, es decir, en el 1/3 del trabajo total de la Defensoría, hemos tenido que activar nuestros procedimientos y hasta procedimientos judiciales para poder acceder a la información. Diego Castro, ex estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, Faxo, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se lo debía cobrar, ya que según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior CES, precisa que en aplicación del principio de gratuidad de la educación superior pública hasta el 3er nivel, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a las instituciones de educación superior pública cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Y a nosotros se nos exigió pagos por cursos de actualización de conocimiento que tenían por finalidad realizar la tesis, luego se nos exigió pago por tutorías de tesis y al final no hacemos la tesis, sino que damos un examen complexivo. ¿Qué pasó con el dinero que habíamos pagado para el proceso de tesis? Entonces, esa es mi duda y es la primera solicitud de acceso a la información pública que hago a la Facultad de Comunicación Social. Entonces, como no hubo respuesta, yo en abril 2015 solicito a la Defensoría del Pueblo un acceso a información pública. O sea, hago la queja, como dice el reglamento interno de la Defensoría del Pueblo. Si tomo en cuenta que en octubre hice la petición, en abril 2015, no siempre me sobre 5 o 6 meses, algo así, hago la queja ante la Defensoría del Pueblo por violación aparente del derecho a la información pública. En el 2015, tras la negativa de la Universidad Central, denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo. El proceso se archivó. Lo mismo pasó con una denuncia presentada al Consejo de Educación Superior CES en el 2016. Han pasado 5 años y Diego insiste. En el 2016 realizó otra solicitud de información a la Universidad Central sobre el mismo tema y otra vez hubo silencio y negativas. Luego, a pesar de la intervención de la Defensoría del Pueblo, no hubo esa respuesta de parte de la universidad y la Defensoría cierra el caso basándose en por aquí lo tengo, en un texto que dice que la Defensoría del Pueblo se asegura que se cumpla el derecho de acceso a la información, mas no es su obligación asegurarse del contenido de la información. Redactó más cartas
para otras instancias. Toda su documentación llena una mesa entera. ¿Para qué tanto esfuerzo? Yo que espero transparencia. En el 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó. La Universidad Central entregó parcialmente la información. Diego apeló y actualmente el caso espera que la Corte Provincial cumpla con 6 medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información que desde el inicio solicitó. Toda la información que producen las instituciones públicas como regla general es de información pública. Nosotros observamos eso. Si es que alguien viene y nos pide información y nos dice la institución está diciéndome que la información es reservada y por lo tanto no me la puede dar, nosotros lo que hacemos es buscar si es que es verdad que ha sido catalogada como reservada en el registro oficial o en la página web de las instituciones, y si no es así, nosotros promovemos los procedimientos internos para que pueda ser entregada. En el portal de la Defensoría es posible consultar a qué información no se puede acceder. Los datos están disponibles en la sección de transparencia. Consulta transparencia, reportes generales, cumplimiento, literal C, catastro, entidad pública. Seleccionamos el periodo, en este caso 2017, ponemos reporte y se descarga un cuadro en Excel. La ley existe, sin embargo, hay la negativa de entregar información pública al ciudadano. ¿Qué se esconde detrás de este hecho? Quizás un sistema de corrupción. Susana Morán, periodista del portal electrónico Plan B, describe lo tortuoso que puede resultar acceder a la información pública. Mi balance es, en realidad, ha sido cuentagotas en general, desde que yo trabajo temas, sobre todo relacionados con derechos humanos. Me parece que la información en ese campo específico, que es donde más he trabajado temas, ha sido siempre muy difícil de acceder. Y me voy a repetir, por ejemplo, a una de las fuentes que yo siempre he cubierto porque me interesa mucho lo que pasa en esa área, que es el Ministerio de Justicia. Esa cartera de Estado siempre ha sido muy cerrada para entregar información. De hecho, casi para mí ha sido un búnker el poder acceder a sus autoridades y menos aún a documentación que podría servir para una investigación. A inicios del 2019, la situación en las cárceles fue difícil de ocultar. La prensa, nuevamente, expuso las deficiencias del sistema penitenciario. Recuerdo el caso, por ejemplo, de nosotros en Plan B hicimos una serie sobre la situación en la cárcel de La Tacunga, que recordaremos en el año 2014 y 2015 estaba en un proceso de traslado de los presos de Quito a La Tacunga por la inauguración de la nueva infraestructura, y la denuncia de las familias de las personas internas eran muy alarmantes, ¿no? Se notaba que había muchas violaciones de derechos humanos. Pedimos información vía distintos solicitudes de acceso de información al Ministerio, primero de los contratos, de los planos, de quiénes estaban haciendo esa obra, quiénes hicieron esa obra, asimismo sobre el tema del agua, que nos confirmen si han hecho análisis o no de cómo se estaba proveyendo este servicio básico a la gente, y nunca tuvimos ni siquiera ninguna confirmación. La situación adentro es terriblemente asquerosa, porque ni agua tienen, ni siquiera agua para botar en los inodoros. Esos baños parecen peor que baños públicos. Es desasiado todo. Nosotros hicimos innumerables pedidos de entrevistas a la entonces ministra Lady Zúñiga y jamás nos contestó ni ella ni sus asesores. Casi 5 años después o 4 años después de esa denuncia, las mismas ex autoridades que en esa época eran parte del gobierno, como el ex vicepresidente Jorge Glass, ha confirmado por su experiencia propia la situación que se está viviendo allí. Susana sostiene que los datos sobre femicidio y muertes violentas tampoco se entregan de manera exacta. La periodista obtuvo una respuesta del Ministerio del Interior tras 1 año de haberla solicitado, y cuando llegó, el material no estaba completo.
La información en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018, todavía no fluye. A este caso se lo cataloga como reservado. Sin embargo, ninguna autoridad ha notificado a la Defensoría del Pueblo, como determina la LOTAIP, ni lo ha inscrito en la lista de información reservada, secreta o secretísima. Eso significa que cualquier ciudadano debería tener derecho a esta información. Sí, este es un pedido de información que yo lo envié el 3 de mayo del 2018, a pocos días de conocerse de la muerte del asesinato de los periodistas del Comercio. Y nosotros, tomando la palabra del presidente Lenín Moreno, que en ese entonces dijo que toda la información se desclasificaba porque no tenía nada que ocultar. Voy a pedir la desclasificación del texto completo. Pedir toda la información del caso, entre ellos copias de informes, copias de los chats. Hay que recordar que en ese entonces toda la potestad en relación a la seguridad en la frontera norte pasó al Ministerio de Defensa y ellos estaban como custodios de esa información. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta. La información es de los ciudadanos. La ley es clara y en su artículo 4 señala que el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información, pero la gente lo desconoce. No conozco para nada, ni estoy enterada de nada. Sí conozco algo, no a profundidad, pero sí tengo conocimiento. No conozco detalles. Nada más lo he visto en la web. No desconozco eso. Paradójicamente, el artículo 8 de la LOTAIP determina que el sistema educativo público y privado desarrollará programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho. ¿Cómo solicitar información a una institución pública? Para acceder a información es preciso presentar una solicitud por escrito con el nombre y número de cédula de la persona que busca la información. La carta se debe dirigir al titular de la institución pública, debe constar la ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud, la cual será contestada en 10 días. Es posible extender el plazo 5 días más si la institución lo justifica. Aunque la ley no lo indica, según el director titular de la Defensoría del Pueblo, es mejor que en la solicitud se coloque la base jurídica para acceder a la información pública. En el escrito debe constar el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, también el artículo 1 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El terremoto que sufrió el Ecuador el 16 de abril de 2016, de 7.8 grados, dejó 671 fallecidos, 248 desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. 2 años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se habían construido. Los periodistas Desiree Yepes y Jan Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de las 45.455 obras entre casas y reparaciones. Nosotros habíamos escuchado de algunas fuentes, gente de Manabí, que se habían fugado con la plata, algunos constructores, y otros que habían cogido la plata por cercanías políticas con la gente de Alianza País. Bueno, le hicimos básicamente, están aquí todavía, 3 pedidos, 2 de ellos que básicamente fueron parte de la investigación, que era listado de contratistas que habían incumplido contratos adjudicados para Manabí Esmeraldas, y el punto número 3, que era el listado de procesos judiciales que hayan sido iniciados los contratistas que incumplieron los contratos, juicios y los montos, ¿no? Es decir, cuánto.
precisamente porque había referencia. Bueno, pasaron los 15 días, no tuvimos respuesta, siempre teníamos contacto con gente asesora de el ex ministro Adrián Sandoya, era un mano derecha de la ex vicepresidenta Vicuña. Entonces, pues pasaron los 15 días y no pasó nada, y continuaron pasando los días y no nos respondían, nos daban siempre largas. Mientras tanto nosotros íbamos haciendo un poco de averiguaciones, porque básicamente esto era como el alma de la investigación, o sea, esto era llegar al final. Tras el silencio de la máxima autoridad, se presionó públicamente a través de Twitter. La respuesta llegó 69 días después de realizado el pedido. Hicimos un conteo en redes sociales con los días que no nos había respondido el ministro. Entonces copiamos a su cuenta de Twitter personal al ministerio y los dos nos dábamos retweet. Entonces en un día sacábamos 2 tweets o a veces sacábamos 4 tweets con la misma información de mañana y en la tarde y nos dábamos retweet. Y al principio, digamos, la gente no pescó la idea, ¿ok? Pero como era un conteo, entonces a veces procuramos hacerlo diario, ¿no? Entonces veníamos 40 días sin darnos información el ministro Adrián, 45 días, y así fuimos en el conteo. Javier Bonil sacó una caricatura en el Universo, entonces eso fue como decir, llegó la artillería aérea, más o menos, ¿no? Entonces ya era todo por redes, y aparte, claro, ya viene Bonil, que es una persona muy conocida y muy respetada y un caricaturista con mucha influencia finalmente. Entonces eso también fue lo que colaboró. La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores que reflejaban cómo se jugó con el dolor de la gente. En el reportaje titulado "A 2 años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción", difundido por Univisión, los periodistas exponen que alrededor de 1,000 contratos no se fiscalizaron, 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad, el perjuicio económico supera los $15 millones, 75,000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos. En el artículo se confirmó que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa. 15 años después de aprobada la LOTAIP, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o una nueva ley que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es parte de este proceso. El abogado anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado. En primer lugar, la ley aprobada en el año 2004 ya tiene claras contradicciones y artículos que han quedado tácitamente derogados con la entrada en vigencia de la Constitución en el año 2008, lo que hace que la LOTAIP sea prácticamente una ley que sirve a medias. En segundo lugar, porque como es una ley que ya está próxima a cumplir 15 años en vigencia, no ha sido debidamente actualizada con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de presentar y trabajar la información de cara a los ciudadanos. Incluso, y esto es quizá el aspecto más relevante, a pesar de que la ley va a cumplir 15 años, su conocimiento a nivel de funcionarios públicos, de instituciones públicas, es muy baja. Por lo tanto, hay que trabajar de manera seria y decidida hacia una ley que efectivamente garantice este derecho fundamental al acceso a la información pública. Varios aspectos del acceso a la información pública han avanzado con la tecnología, con las comunicaciones. Se está adaptando esta ley modelo a una denominada ley modelo 2.0, que incorpora aspectos relacionados con gobierno abierto, datos abiertos, formatos abiertos, digitalización de la información y facilidad de la misma para acceso a los ciudadanos. En esa línea se espera que en los próximos meses la Organización de Estados Americanos apruebe esta nueva ley modelo, que buscará definitivamente ser implementada y aprobada en Ecuador como una nueva ley nacional de transparencia y acceso a la información pública.
Marta Roldós, integrante de la Comisión Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados. Sin embargo, se negó el acceso, aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esta información era reservada. La indagación previa, conforme lo establece el artículo 586, último inciso, tiene el carácter de reservado. Esta jueza de garantías constitucionales de la exposición de lo expuesto en esta audiencia considera que no se ha vulnerado el acceso, por lo que inadmite la demanda propuesta, concediéndoles a los accionados el derecho de apelar. El fiscal Edmundo Briones a su vez dijo que no podía entregársenos esa información porque quién sabe qué uso íbamos a hacer con ellos, seguramente querríamos divulgarlo. Claro, esa era precisamente la intención, que la información fuera pública, porque debía ser pública, y que eso podía afectar a la honra de personas. En este caso nos imaginamos que se refería al prefecto Jimmy Jairala, y la posición de la Procuraduría fue más abiertamente diciendo que el derecho a la reserva aquí se mantenía porque no se podía permitir que afectemos a la honra de personas. Por este caso, miembros de la Comisión de Anticorrupción sufrieron agresiones. El 30 de enero se dio una audiencia para resolver este caso. Hasta el cierre de este reportaje no se conoce cuál es la sentencia. Existen sanciones para quienes no entreguen información, multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo e incluso la destitución. Pero la Defensoría no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.